Ya. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar este que sería el último módulo de otras patologías cardiovasculares, en donde veremos básicamente los aspectos específicos del paciente adulto mayor frágil que tenga cardiopatías. Entonces aquí es muy importante tomar en cuenta y saber sobre todo la definición de lo que es el síndrome de fragilidad. Este consiste en un síndrome clínico, no es una discapacidad de los adultos mayores, lo que sí hace es incrementar la vulnerabilidad. Sin embargo, últimamente se ha visto que este síndrome es reversible si es que se hace una detección temprana, sobre todo a nivel de atención primaria. ¿Qué es la fragilidad? Esta se ha conceptualizado como un síndrome que refleja la disminución de la reserva funcional con mayor vulnerabilidad a los factores de estrés, lo que puede conducir al deterioro funcional progresivo y a un elevado riesgo de eventos adversos, es decir, la dependencia de terceras personas, incluyendo la muerte. Existen varios estudiosos del síndrome de fragilidad, pero tenemos de representante a Linda Fried, que tiene 5 características que cuantifican la fragilidad, y otro de los más representativos que se usan para otro tipo de estudios clínicos son Rookwood. Este, en cambio, tiene un índice de fragilidad en base a la valoración geriátrica integral. Aquí les he colocado algunos, bueno, bastantes de los estudios en donde ya nos empiezan a reportar datos de la prevalencia de la fragilidad en estos estudios epidemiológicos. Algunos pues de aquí incluso son de tipo cardiológico, como ya veremos más adelante. Entonces, aquí les presento, este es uno de los estudios más grandes de lo que es fragilidad, es el estudio FRADEA, que es la fragilidad y dependencia en Albacete, en España, y entonces ellos empezaron a ver las características que tiene la fragilidad y cómo ésta se asocia con otras enfermedades. Entonces, ustedes pueden ir viendo aquí, ¿no es cierto?, lo que está en barras en color azul, son todos aquellos adultos mayores que fueron frágiles y que tenían hipertensión arterial. Luego les sigue la artrosis, las dislipemias, la diabetes, las demencias, la depresión, la fibrilación auricular y el flúter, los eventos cerebrovasculares, la osteoporosis, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, las coronaropatías, el cáncer, la anemia y casi al final el Parkinson. Entonces, podemos ver que entre las 3, ¿no es cierto?, 4 primeras enfermedades que más se asocian a que los pacientes sean frágiles están la hipertensión, la artrosis, la dislipemia y la diabetes, que bueno, a excepción de la artrosis, hemos visto que los otros 3 son factores de riesgo cardiovasculares. Aquí ustedes pueden ver en estas gráficas la relación que existe entre fragilidad, discapacidad y comorbilidad. Entonces, si un paciente, bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante cómo hacer el diagnóstico de un adulto mayor frágil, cómo esto se relaciona con las enfermedades que tiene, es decir, el número de patologías y cómo estas dos van a llevar a que sea una persona dependiente de otras personas, ¿no? Entonces aquí miren, podemos ver cómo están las esferas, miren todo, la fragilidad, las enfermedades, todo va a llevar a una discapacidad, ¿no? Incluyendo lo que es la muerte. Entonces, estas gráficas son para entender que no son cosas aisladas, es decir, si un adulto mayor tiene 5 o 6 enfermedades, pues ya corre riesgo de que sea frágil y eso corre el riesgo de que pierda su función. Aquí podemos ver, este es la explicación fisiopatológica de la fragilidad según Linda Fried, en donde nos expone muchísimos aspectos en donde se debe hacer intervención. Por ejemplo, aquí nos dice que son el número de enfermedades, el propio envejecimiento y los cambios en el sistema musculoesquelético, la desnutrición crónica, ¿no es cierto? Que la persona no tiene suficiente ingesta de proteínas, ¿no es cierto? Ni de energías, y peor aún de micronutrientes específicos que hacen que se mantenga el medio interno o la homeostasis. Todo esto, ¿no es cierto?, a qué va a llevar a que el paciente pierda peso y a que tenga pérdida del músculo, que en este caso se llama sarcopenia.
Todo esto hace que disminuya la fuerza del músculo, que baje la resistencia metabólica, que el paciente no pueda caminar bien, que su velocidad de la marcha se haga mucho más lenta y que empiece a perder sus funciones, ¿no? Si es que antes hacía todo solo, ahora ya le cuesta bañarse, vestirse, colocarse los zapatos, etcétera. Entonces, todo eso hace que baje su actividad, que el paciente empiece a hacerse dependiente, y eso es justamente lo que en el área de geriatría pues evitamos, que el adulto mayor sea dependiente. Acá tenemos otro tipo de em, mapa mental en donde ya no solo nos hace la parte bioquímica, ¿no? De músculo, de enfermedades, sino que aquí miren cómo también ya se van incluyendo lo que son los estilos de vida, lo que habíamos revisado, abuso de alcohol, tabaquismo, estimulación mental y social, ¿no es cierto? Si es que el paciente usa algún tipo de drogas y si es que el paciente es sedentario. Todo eso a qué puede llevar a la fragilidad. También el estado nutricional, por ejemplo, una dieta que no esté adecuada, ¿no es cierto? O personas que no consuman todos los nutrientes pueden ya llevar a la fragilidad. ¿Qué también puede llevar a la fragilidad? Pues un evento agudo. ¿Qué hace referencia? A que tenga una enfermedad, ¿no es cierto? Que ahorita le da un infarto agudo de miocardio, le queda una insuficiencia cardíaca, ya le queda la disnea, la angina, entonces el paciente ya no es el mismo, ya no puede reincorporarse a todas las actividades que hacía normalmente. Esto hace perder la función, hace que la persona vaya discapacitándose, que tenga que ir a la hospitalización varias veces y que incluso porque el manejo es difícil, llegue hasta una institucionalización y pues finalmente la muerte. También luego esto se ha ido mejorando y para el grupo de lo que es el Instituto Mexicano de la Seguridad Social, nos presentan este que es el tornado de la fragilidad. Este ejemplifica la evolución dinámica de la pérdida de las funciones homeostáticas y su interacción con las fuerzas entrópicas que envuelven al anciano frágil, conduciéndolo al abatimiento funcional y a la muerte, ¿no? Entonces, igual, miren, aquí ya se van sumando otras cosas, ya no son solo las enfermedades, los hábitos saludables o no, el déficit de nutrientes, sino que miren, son otros factores que dentro de la valoración geriátrica integral se abordan, como por ejemplo, miren, la pobreza, el abandono social, si es que tiene déficit visual o si tiene déficit auditivo, la polifarmacia, que es muy importante, la incontinencia, depresión, caídas, esos son todos los síndromes geriátricos que poco a poco al anciano, ¿no es cierto?, le van llevando de ser frágil a la discapacidad y a la muerte. Entonces, ¿cuál va a ser el mensaje? Captar a aquellos adultos mayores que sean prefrágiles para evitar llegar a la pérdida de capacidades, de función y la muerte. Acá lo que se puede observar en esta gráfica es que en todo el proceso de envejecimiento podemos tener varias enfermedades, pero y hay una fase preclínica. ¿A qué quiere decir? Que el paciente poco a poco nos empieza a manifestar o a hacer un signo de alerta. Nos dice, hey, empiezo a ser frágil. Entonces, mucho cuidado. ¿Para qué? Para evitar justamente, ¿no es cierto?, que luego se sigan alterando las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Y miren, aquí en este punto donde es reversible, nadie se da cuenta y pasa, obviamente, a ser dependiente pues de terceras personas que le bañen, le vistan, le alimenten, le cambien el pañal y pues ahí sí que ya es mucho más grave y más difícil regresarle a la persona que sea más funcional. ¿Cómo vamos a detectar de forma general al anciano frágil? Tenemos aquí un montón de instrumentos, yo les he colocado solo para que ustedes conozcan que, bueno, en lo que es geriatría existen muchísimas baterías o muchas escalas, pero lo vamos a simplificar a usar el fenotipo de fragilidad de Linda Freer, que son 5 preguntas súper fáciles que uno puede hacer un pesquisaje, ¿no es cierto?, un screening en primer nivel de atención de salud. Entonces, primero, preguntar al paciente, ¿usted ha bajado de peso? Lo ideal sería saber, ¿no es cierto?, cuánto pesaba nuestro paciente en el último año, cuánto está pesando ahora,
pero ¿cómo le podemos hacer el abordaje a nuestro paciente, no? Usted ha perdido peso, a veces no saben muy bien cuánto han perdido, pero podemos decir en la ropa, ¿no es cierto? Sí, me dicen es que la ropa me queda más grande, me han dado a meter el pantalón o las faldas de las mujeres, que es muy común, entonces ya nos podemos ir guiando, algo pasa. También la debilidad. Si bien esto se debería medir con un dinamómetro, ¿no es cierto? Que es un aparato ya estandarizado para el sexto del índice de masa corporal para ver la fuerza de presión, también le podemos decir, ¿no es cierto? A nuestro paciente o nuestro paciente ya nos dice, me siento más débil, ya no avanzo a hacer las cosas, antes yo que se cargaba la funda de papas, ahora ya no puedo. También la astenia, ¿no es cierto? El paciente ya nos dice es que yo me siento cansado, me siento fatigado. Entonces, eso ya debe a nosotros llamarnos la atención. Aquí también hace relación a lo que es la velocidad de la marcha. Esto existen algunas fórmulas para poder saber exactamente cuánto es la velocidad que tiene el paciente para caminar. La velocidad de la marcha normalmente debe ser mayor a 1, incluso otras literaturas dicen entre 0,8 segundos por metro a 1, pero si es que el paciente tiene menor de 0,8 o peor en 0,6, ya sabemos que es un paciente que va a ser pues frágil, ¿no? Entonces, y también tenemos lo que es la actividad física. Esto existe un cálculo según el cuestionario de actividad de Minnesota, pero lo importante es ir viendo al paciente, ¿no? Que dice, no, yo ya no avanzo a caminar 2 cuadras, yo ya no puedo subir las gradas, me canso, me fatigo, ya no hago las cosas, he perdido peso y hasta camino lento. Entonces, todo eso nosotros ya nos debe, como les digo, prender un signo de alerta y decir, ah, algo está pasando, eso no es normal del envejecimiento. Entonces, si tenemos 1 o 2 criterios de todos estos 5 que hemos revisado, pues ya será un adulto mayor prefrágil. Y a ellos son a los que justamente les debemos captar a tiempo para evitar que siga avanzando este síndrome geriátrico. En cambio, si tenemos 3 o más criterios ya positivos, pues es un paciente que definitivamente tiene el diagnóstico de fragilidad. Entonces, así es como se coloca el diagnóstico, ¿no? Acá también les he traído esta otra, es una escala muy simplificada, es la más utilizada a pesar de los años, desde el 2013, pero lo mismo, ¿no? Entonces, 5 preguntas fáciles. ¿Está usted cansado? ¿Es incapaz de subir un piso de escaleras? ¿Es incapaz de caminar una manzana? ¿Tiene más de 5 enfermedades y ha perdido 5% de su peso en los últimos 6 meses? Entonces, son preguntas sumamente fáciles que no nos llevan ni un minuto en la consulta o en investigar a algún adulto mayor y decir, ojo, algo está pasando, hay que intervenir, hay que hacer algo más, justamente para prevenir que nuestro adulto mayor se haga frágil y se haga dependiente. ¿Cómo vamos a detectar la fragilidad? Aparte de esas 5 preguntas súper rápidas, pues yo les he traído que es una prueba muy, muy fácil, que es levántate y camina. Entonces el paciente va a estar sentado en la silla, de preferencia sin apoyo en la silla, se levanta, ¿no es cierto? Solo, sin apoyarse, y camina 3 metros, va a girar el obstáculo, regresa y se sienta. Al tomar esto, ¿no es cierto?, el tiempo con el cronómetro, si vemos que esto es menos de 10 segundos, es un adulto mayor normal. Si está entre 10 a 20 segundos, pues ya nos indica fragilidad. Y si está más de 20 segundos, es un altísimo riesgo de caídas y quiere decir que este paciente ya debería usar algún tipo de ayuda técnica, bueno, dependiendo en otras valoraciones, sea un bastón o un andador. ¿Qué podemos hacer como intervenciones para el manejo de síndrome de fragilidad? Definitivamente en donde más nos vamos a hacer énfasis en es el tratamiento no farmacológico, bueno, y en el farmacológico es la vitamina D, pero ojo, ¿no? Para esto también existen niveles o cuantificación de vitamina D en lo que es a nivel sanguíneo. No quiere decir que uno a todos los adultos mayores les va a dar vitamina D, ¿no? Porque también genera hipervitaminosis. Entonces, el cuerpo es súper inteligente y todas las vitaminas van a estar en lo que son los alimentos. Ya si necesita algún complemento, algún suplemento, pues se deberá dar por tiempo limitado. ¿Qué vamos a hacer en el tratamiento no farmacológico, que es en lo que más se puede intervenir?
pues hacer ejercicio multicomponente que ya les voy a explicar y sin duda alguna el apoyo psicológico y familiar, ¿no? Porque no es fácil entender todas estas cosas, siempre pues van a ser mecanismos de adaptación propios tanto del adulto mayor como de su familia. Aquí tenemos el programa que les presento y también les invito a que investiguen un poquito más. Es el programa de ejercicio físico multicomponente, es el BB Frail. Este se hizo pues en España, entre Albacete y Getafe. Entonces, aquí lo que nos dice es, bueno, vamos a ver qué tan frágil es nuestro paciente, pero el mensaje de esto no es que ustedes valoren si el paciente es frágil, prefrágil o discapacitado, sino que el mensaje es hacerles comprender o enviarles el mensaje de que siempre se puede hacer algo, de que si un paciente, por más discapacitado que esté, como ustedes pueden ver aquí en el color rojo, miren, nos dice marcha nula, es decir, que no camina para nada, está solo en la silla o está encamado, normalmente no puede mantenerse en pie y no se levanta. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Que si hacemos, ¿no es cierto?, estos ejercicios, lograremos que al menos el paciente consiga levantarse de la silla. Entonces, esto ayuda mucho. Quizás al paciente ya no tanto depende, pero al cuidador le va a ayudar increíblemente en lo que es el vestido, en el manejo. Entonces, yo lo que les he querido decir es que siempre se puede hacer algo por los adultos mayores y aún más, pues si es que son frágiles. Entonces, miren, aquí está el modelo, ¿no es cierto?, de lo que es el grupo A, personas que tengan limitación grave. Miren cómo va colocando algunos tipos de ejercicio que son fuerza y potencia, la parte cardiovascular, el equilibrio, la marcha y la flexibilidad. Incluso estos programas ya nos dan hasta un cronograma, un horario, qué tipo de ejercicios deberemos hacer, ¿no es cierto? Los de fuerza y potencia, pues miren, nos indican qué páginas se está desarrollando este ejercicio y luego nos ponen un cronograma para saber cuántas veces a la semana debemos hacer cada uno de ellos. Es muy, muy importante que ustedes, bueno, si antes tal vez no han escuchado, pero es la palabra edadismo o ageísmo. Eso quiere decir que es una discriminación por edad. Es decir, uy, no, este paciente ya tiene 80 años, ya no hay que hacer nada, hay que dejarle morir. Entonces, esas cosas hay que ir cambiando porque existe también una transición en la pirámide poblacional y de aquí, pues, incluso hasta el 2025, proyecciones para el 2050 indican cómo se va a duplicar o triplicar lo que son adultos mayores y tanto serán igual la cantidad de niños y de adultos mayores, lo que antes no pasaba. Antes teníamos muchos niños y poquitos adultos mayores, entonces es muy importante hacer que el adulto mayor tenga la cantidad suficiente de autonomía, es decir, que mientras más solo puede hacer las cosas, eso es muchísimo mejor, ¿ya? Entonces no vemos nosotros las cosas por la edad, sino por la funcionalidad, ¿no es cierto? ¿Qué tan autónomo es el paciente? Porque no es lo mismo tener un adulto mayor que tenga 75 años, que tenga diabetes, hipertensión arterial, hipotiroidismo y que esté botado pues, o postrado en su cama todo el día sin hacer nada, a un adulto mayor de 70 años con las mismas características que hace absolutamente todo en casa. Entonces, más depende obviamente de la función, como les digo, y no de la edad. Entonces, eso era un mensaje súper importante en esta parte de la fragilidad en los adultos mayores. Continuando, pues, ¿qué podemos hacer para prevenir que el adulto mayor sea frágil? Incluso en España, los adultos mayores ya desde los 50 años van a su geriatra, pues, para hacer mucha prevención y, como les digo, hacer que el adulto mayor tenga la mejor calidad de vida y sean buenos años. Entonces, ¿qué se hace? Pues la valoración geriátrica integral, se tiene algunas estrategias como buscar comorbilidades que se asocian a la fragilidad, buscar síndromes geriátricos, valorar el estado funcional y la dependencia, hacer lista de problemas y miren aquí cómo está. Siempre estamos tamizando o identificando la fragilidad, manteniendo la actividad física, el ejercicio, todo lo que ya habíamos abordado previamente en lo que son las patologías cardiovasculares, ¿no? Y pues todo va a ser una medicina centrada en el paciente. ¿Qué quiere decir esto?
que el paciente es también quien nos ayuda en el diagnóstico, bueno, en su manejo, en su tratamiento, y que siempre debe ser individualizado, es decir, que no lo que funciona en un adulto mayor va a funcionar en todos, porque no es una regla estandarizada, sino que a cada uno hay que ver, ¿no es cierto?, sus preferencias, su riesgo social, su condición socioeconómica, su condición mental. Entonces es muy importante ver muchas cosas en el adulto mayor. Ahora bien, ¿cuál va a ser la utilidad de la fragilidad en la práctica médica? Aquí yo he ampliado un poquito y vamos a ver algunas cosas que son de temas cardiovasculares y otros ejemplos también. Bueno, entonces aquí vamos a empezar con lo que es lo que es, bueno, básicamente lo que nos dice aquí es ver la superioridad de lo que es la fragilidad en comparación a la edad, ¿no es cierto?, prediciendo algunos objetivos, sí, algunos puntos de corte en lo que son pacientes que tengan trauma. Entonces, algunos predictores. Miren, entonces aquí lo que se hace es valorar la fragilidad. Aquí usaron otro índice de fragilidad, que es el CSHA, y ven la predicción, ¿no? Van a ver si el paciente es más frágil, entonces tiene mayor cantidad de complicaciones dentro del hospital y también puede tener complicaciones cuando ya va con el alta. Y también lo que se debe hacer, ¿no es cierto?, es una estratificación para ver cuál ha sido su riesgo de tener pues un trauma. Acá, en cambio, les he mostrado, miren, estos marcadores de la fragilidad y decisiones terapéuticas en aquellos pacientes, ¿no es cierto?, que son oncogeriátricos, en este que se llama un estudio piloto ASRO. Entonces, aquí, ¿qué empezaron a ver? ¿No es cierto? ¿No vieron? Solamente la edad. Entonces, aquí empezaron a estudiar pacientes con tumores sólidos, ¿no es cierto?, y que tenían 70 años o más. Primero iban a ser valorados por el grupo de los oncólogos para ver un plan inicial y luego, ¿no es cierto?, se iban a lo que es con valoración geriátrica integral y sin valoración. Entonces, si no les hacían una valoración, pues los pacientes se iban a los cuidados normales de, digamos, de todo el mundo, ¿no? Pero si el paciente hacía un segundo abordaje en el grupo de geriatría, pues tenía otro tipo de recomendaciones en el tratamiento final y también recomendaciones pues para el grupo etario. Y de aquí se ve que miren cómo modifican el tratamiento o si no, tienen un tratamiento estándar con o sin algún tipo de adaptación. Aquí, miren, tenemos el síndrome de fragilidad en las enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto? Su importancia clínica y también algunos tipos de herramientas que nos pueden ayudar en su pesquisaje. Entonces, miren, aquí tenemos enfermedades cardiovasculares y cómo hacen la comparación, ¿no? La edad cronológica, aquí usan algunos scores y luego ven y dicen, bueno, entonces esto nos refleja a la final una edad biológica y tenemos una estimación de riesgo totalmente inadecuada si solo nos vamos por la edad. Pero el momento de ver si nuestro paciente tiene fragilidad, entonces esta estratificación en las enfermedades cardiovasculares es mucho más sensible y es justo lo que yo les había dicho de esta comparativa entre los pacientes de 70 años que tengan muchas enfermedades, que el uno no hace nada y que el otro es totalmente independiente. ¿No es cierto? El uno es frágil, el otro no es frágil. Entonces esto ayuda muchísimo más, como ustedes ven, a estratificar las enfermedades. Bueno, y aquí lo que veían, ¿no es cierto?, es que veían la parte psicosocial, el medio ambiente, el envejecimiento, la fragilidad, todas las enfermedades que tiene el paciente y podían ver, ¿no es cierto?, qué tratamiento iban a llevar a cabo. Porque si ellos solo ven la edad, y nada más, entonces le ponen a todos el tratamiento y no se ve otros aspectos que son importantes dentro de la bioética para aplicar en lo que es la medicina. Entonces aquí, ¿qué hicieron? ¿No es cierto? Ellos ven la necesidad de incluir esta estratificación del riesgo de fragilidad para predecir mejores resultados y sobre todo para hacer y tomar decisiones individualizadas, o sea, para cada uno. Entonces, miren aquí qué decían.
un paciente, ¿no es cierto?, que tiene alteraciones, ¿no es cierto?, en su morbimortalidad, pero que obviamente parece que no es muy frágil, se le va a intervenir. Miren, en cambio, un paciente, ¿no es cierto?, que ya tenga pues mal pronóstico de estas posibles intervenciones y que sea también muy frágil, pues ya se ve que podría ser incluso un peligro la intervención y se lleva al paciente a lo que es cuidado paliativo, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, esto es para que ustedes, ¿no es cierto?, comprendan que no solamente vemos la edad para decidir si un paciente debe o no tener un tratamiento. Aquí tenemos, en cambio, otro tipo de estudio. Lo que nos indica es la fragilidad y la mortalidad después de cirugías no cardíacas en pacientes adultos mayores. Entonces, ellos que veían, miren, según los días, ¿no es cierto? Dicen a los 3 días parece que tenían más mortalidad. A los 10 días disminuye esta mortalidad y a los 90 días aparentemente ya los adultos mayores están estables. La fragilidad en los adultos mayores, ¿no es cierto?, en comparación con los jóvenes, incrementa definitivamente la mortalidad, ¿no? Y aquí lo que veían es ellos, sobre todo cirugía de tórax, de cavidad peritoneal, cirugías vasculares, que ellos indican que hay más riesgo de mortalidad que comparada con aquellas cirugías de lo que es traumatología, que se hace mucho en lo que es la ortogeriatría, sobre todo en lo que es fractura de cadera o reemplazo de articulación de cadera y de rodilla. Acá tenemos otra, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo vamos a hacer la decisión, ¿no es cierto?, de colocar, pues, el reemplazo de lo que son válvulas aórticas. Entonces dice, el impacto de la fragilidad en los adultos mayores con estenosis aórtica. Entonces, esto igual era para que ustedes vayan viendo que ya las publicaciones, los avances en la ciencia, no solo van a tomar otros aspectos como la edad, sino ya empiezan a involucrar a la fragilidad, porque a la final se ve pues que pueden tener mejor intervención los adultos mayores. Acá también tenemos otro, ¿no es cierto?, en donde nos está hablando de lo que es la funcionalidad y aquellos pues resultados en los adultos mayores que tengan estenosis aórtica severa. Esto es el estudio llamado FUPAS, ¿no? Entonces igual hay varias opciones. Miren, acá también hay otro que es de falla cardíaca, y también tenemos lo que es el pronóstico y las implicaciones en el tratamiento de la fragilidad en los adultos mayores con falla cardíaca. Entonces ya se empiezan a ver mucho más allá la población de adultos mayores y la fragilidad con enfermedades cardíacas. Entonces aquí yo les he puesto esta balancita que es para que ustedes, como les dije, borren esa idea si pensaban que solo la edad y el número de enfermedades era lo que nos va a decidir. Y pues eso definitivamente, ¿no es cierto? Como yo les dije, solo basarse en edad y número de enfermedades definitivamente pues es un error en la práctica clínica y también es signo de maltrato, ¿no? A los adultos mayores, lo que les dije, es una discriminación por la edad, negarle a un adulto mayor algún tipo de tratamiento. Pero lo que sí vamos a usar, ¿no es cierto?, es, bueno, la valoración geriátrica integral, lo que es la fragilidad, que se ha visto que son mejores predictores, que ya se empiezan a incluir lo que son adultos mayores en los estudios, y que como no hay muchos estudios todavía, se pueden llegar a hacer consenso de expertos. A continuación vamos a revisar lo que es la anticoagulación oral en la cardiología. Entonces, las indicaciones de los antitrombóticos en la cardiología van cambiando a medida que se incorporan nuevas familias de fármacos o se establecen nuevas indicaciones o nuevas dosis para fármacos que ya conocíamos antes. Actualmente, el tratamiento antitrombótico constituye una de las piedras angulares en la cardiología moderna, sobre todo con lo que son los nuevos anticoagulantes orales que les decimos NOACs.
La importancia de dicho tratamiento viene determinada, por un lado, por la clara interrelación existente entre la trombosis y la aterosclerosis y, por otro, por la incidencia y graves repercusiones socioeconómicas de las enfermedades cardiovasculares, tanto del síndrome coronario agudo, del infarto agudo de miocardio y de la angina inestable, como de los accidentes, ¿no es cierto?, cerebrovasculares. Asimismo, la implantación de las prótesis valvulares y endovasculares hace, ¿no es cierto?, que ha incrementado su uso en la cardiología actual, supone la presencia de material artificial en el torrente sanguíneo y por ende, pues va a tener más riesgo de trombosis y se debe anticoagular. Dentro de lo que son los fármacos antitrombóticos, tenemos los antiagregantes y los anticoagulantes que se han evaluado en diferentes estudios aleatorizados que permiten establecer los niveles de uso para cada uno. Así tenemos el ácido acetil salicílico, la ticlopidina, el clopidogrel, otros antagonistas de las glicoproteínas de membrana plaquetaria, las heparinas no fraccionadas, las heparinas de bajo peso molecular y los inhibidores directos de la trombina y los cumarínicos, ¿no? Cuyo representante principal tenemos en el Ecuador es la warfarina. El ácido acetil salicílico o la aspirina, que es más conocida, actúa inhibiendo la vía del ácido araquidónico por una acetilación irreversible de la ciclooxigenasa. La heparina también de bajo peso molecular actúa de cofactor de la antitrombina 3, potenciando de forma importante la inhibición de factores 12, 11, 9, 10 y trombina, pero asimismo esta se une a una gran variedad de proteínas plasmáticas y a células endoteliales vasculares, disminuyendo su biodisponibilidad. Los cumarínicos, en este caso la warfarina, actúa interfiriendo la síntesis hepática de los factores que son el 2, 7, 9 y 10 mediante el bloqueo de la carboxilación de los radicales del ácido glutámico del extremo terminal de estas proteínas de la coagulación, impidiendo que se unan mediante el calcio a las caras negativas fosfolipídicas de la pared vascular y de las plaquetas. Esto ha sido para profundizar un poquito más cada nivel de acción que tienen pues los fármacos. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer, no es cierto, para hacer una profilaxis primaria de una trombosis venosa profunda y de la tromboembolia pulmonar? Numerosos estudios han demostrado que los pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas pueden presentar trombosis venosa profunda, así como también los enfermos encamados con enfermedades no quirúrgicas. La profilaxis debe realizarse según el riesgo de cada situación. Se consideran factores de riesgo para la trombosis venosa profunda pacientes quirúrgicos, ¿no es cierto? Aquellos que ya hayan tenido una trombosis venosa profunda o una tromboembolia pulmonar, que superen los 70 años, que hayan tenido una inmovilización prolongada, tengan actualmente una infección grave o ya tengan antecedentes de trombofilia, de enfermedad neoplásica, obesidad, venas varicosas y en las mujeres sobre todo el tratamiento con estrógenos, que son medicamentos pues procoagulantes. En lo que son las prótesis valvulares cardíacas, el riesgo de embolia después de un reemplazo valvular por una prótesis mecánica o biológica va a depender de tres variables. Primero, la localización. Siendo mayor el riesgo, ¿no es cierto?, de tener trombosis si es que se ha cambiado una válvula mitral en comparación a la válvula aorta. Segundo, va a ser del tiempo transcurrido después del recambio, siendo la incidencia mayor los 3 primeros meses. Y tercero, de los factores de riesgo que son asociados, ¿no es cierto? Una fibrilación auricular, una disfunción del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección menor al 30%, que ya haya tenido el paciente un episodio previo de trombolismo y que la aurícula izquierda mida 55 milímetros y pues obviamente que en sus antecedentes ya tenga trombofilia. ¿Qué se va a hacer en el caso de las prótesis valvulares mecánicas?
Desde el inicio de la implantación se sabe que las prótesis valvulares mecánicas precisan tratamiento anticoagulante a largo plazo. A pesar del mismo, existe un 2% anual de embolismo sistémico, variable según los modelos, la localización de las prótesis y el nivel de la anticoagulación. Durante los 3 primeros meses después del recambio valvular deben administrarse, ¿no es cierto?, los cumarínicos para tener un INR entre 2.5 a 3.5. Eso es lo ideal. Entonces, cuando la persona, nosotros enviamos a tomar la warfarina, según cierto esquema, por ejemplo, puede ser un cuarto de tableta, un media tableta, lunes, martes, miércoles. Bueno, existen varios esquemas para este manejo, pero lo más importante es que el INR, ¿no es cierto?, que es un valor de la coagulación, tiene que estar entre 2.5 y 3.5. Si está mayor, hay que tener cuidado porque el paciente tiene más riesgo de sangrado, y si está menor a 2, pues que el paciente tiene más riesgo de formar trombos. Entonces, lo ideal, una recomendación clase 1, es que esté el INR entre 2.5 a 3.5. ¿Qué hacer con las prótesis valvulares biológicas? La incidencia del embolismo a largo plazo sin anticoagulación es baja, entre 1 al 3% anual, especialmente si es que se ha sustituido la válvula aórtica, entre un 0,5 a un 1%, que eso es bajito, ¿no? Cada año. Sin embargo, la incidencia durante los 3 primeros meses, tanto para la sustitución aórtica como para la mitral, es muy superior. Se recomienda tratamiento anticoagulante durante los 3 primeros meses con un INR entre 2 a 3. A partir de los 3 meses, los pacientes con sustitución valvular aórtica o mitral que no tenga factores de riesgo, pues puede luego mantenerse solamente con el ácido acetil salicílico entre 80 a 325 miligramos al día. ¿Qué pasa con el embarazo y la anticoagulación? El embarazo va a aumentar el riesgo de tromboembolismo. El uso de los dicumarínicos pueden producir malformaciones congénitas entre la semana 6 y la semana 12, y cualquier anticoagulante aumenta el riesgo de aborto y de hemorragias, especialmente en el periodo periparto. En pacientes con enfermedades valvulares en edad fértil, debería procederse a reparar la válvula nativa si esto es posible, y si no, a un recambio valvular con alguna bioprótesis o un homoinjerto, aún sabiendo que el embarazo puede acelerar su deterioro. En mujeres con prótesis mecánicas o con factores de riesgo asociado, teóricamente se debería desconsejar el embarazo y siempre pues estar primero con el cardiólogo, con ginecólogo, para que esté bien controlado, ¿no es cierto?, la parte mecánica cardíaca, y posteriormente pues llevar a cabo la planificación de un embarazo. Pero bien, si ya se ha dado el embarazo, ¿qué se va a hacer? Sobre todo en lo que es el primer trimestre. Si la paciente acepta, ¿no es cierto?, además del riesgo de malformaciones fetales, estas se reducen si la dosis de warfarina necesaria es menor a 5 miligramos al día y la válvula conlleva un riesgo elevado de trombosis. Se puede continuar, ¿no es cierto?, con la warfarina hasta las últimas 2 semanas del embarazo. En mujeres que ya tengan la prótesis y que tengan un menor riesgo de trombosis, ¿no es cierto?, o porque no aceptan el riesgo de algún tipo de malformación, se pudiera dar heparina intravenosa a dosis elevadas. En el segundo y tercer trimestres, durante el resto del embarazo, debe mantenerse el tratamiento con la warfarina. 2 semanas antes de la fecha prevista del parto, debe cambiarse a heparina intravenosa, que debe suspenderse inmediatamente antes del parto. El tratamiento con warfarina debe reinstaurarse inmediatamente después del mismo, conjuntamente con la heparina intravenosa a dosis plenas, que debe mantenerse hasta conseguir el INR en rango terapéutico, ¿no es cierto?, entre 2 a 3. ¿Qué vamos a hacer en cambio si es que nuestro paciente tiene una fibrilación auricular? La fibrilación auricular está asociada o no a una patología valvular, que es la primera causa del embolismo, ¿no es cierto? ¿Esto por qué ocurre? Porque el corazón, ¿no es cierto?, no late de forma adecuada, late desordenadamente, y eso forma turbulencias que va a predisponer a que se formen los trombos y pues luego viajen y sean émbolos.
El 15%, ¿no es cierto?, de los eventos cerebrovasculares tienen su origen en un embolismo cardíaco. El 45% de los embolismos de origen cardíaco se deben a una fibrilación auricular no reumática. El 15% se asocia a cardiopatía isquémica y un 10% a la presencia de un aneurisma en el ventrículo. El 10% tiene una valvulopatía reumática y las prótesis valvulares también. Y el 10% restante está constituido por diversas anomalías cardíacas, pero que son de menor prevalencia. La incidencia media de embolismo en la fibrilación auricular es de 6 a 8 por cada 100 enfermos cada año, pero puede variar sensiblemente según pues otros factores que se van a ir asociando. Aquí les he colocado algunos de los factores de riesgo embólico que se asocian a cualquier tipo de fibrilación auricular. Primero, pues que tengan una edad superior a 65 años en mujeres y mayor a 75 en los hombres, que tengan una insuficiencia cardíaca o reducción de la fracción de eyección menor al 30%, pues obviamente calculado con lo que es un ecocardiograma. Hipertensión no controlada médicamente, es decir, que tengan cifras sobre todo de la tensión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio, que tenga una diabetes mellitus, que tenga una existencia de un trombo en las aurículas o que ya el paciente presente un embolismo previo, es decir, que ya haya tenido un evento cerebrovascular o haya tenido un evento isquémico transitorio o sin un sistémico, que tenga una cardiopatía isquémica y también alteraciones como la tirotoxicosis en pacientes que tienen pues ya un hipotiroidismo y que sobre todo no ha sido controlado. ¿Qué se va a hacer en aquellos pacientes que tienen una angina inestable y también pues un infarto de miocardio sin una onda Q? Fisiológicamente, la angina inestable y el infarto agudo de miocardio sin la onda Q se consideran síndromes relacionados, de ahí que se traten juntos, o sea, aquí en el mismo apartado. ¿Y qué se va a hacer para estas dos patologías? Pues el uso de ácido acetil salicílico. Se han encontrado evidencias relevantes, ¿no es cierto?, de clase 1 que indican que la administración del ácido acetil salicílico en pacientes con angina inestable o en el infarto agudo de miocardio sin onda Q reduce en un 50% el riesgo de muerte y pues de infarto agudo de miocardio no mortal durante los 3 primeros meses, pudiéndose prolongar el beneficio incluso hasta 2 años, con escasos efectos secundarios cuando se utilizan dosis inferiores a 500 miligramos al día. También está la ticlopidina y el clopidogrel. En Ecuador más existe el clopidogrel. No hay evidencia de que sean útiles en la fase aguda del infarto de miocardio. El efecto antiagregante no se obtiene hasta las 48 a 72 horas de su administración. En la fase crónica del infarto de miocardio, el clopidogrel no se ha mostrado superior al ácido acetilsalicílico en la reducción de la mortalidad o la incidencia de reinfarto no mortal. Por tanto, la administración de estos fármacos debería reservarse a situaciones de alergia o sintomatología digestiva severa secundaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre se debería usar como primera línea, como recomendación 1, el ácido acetil salicílico, pero en aquellos pacientes que se ha demostrado que tienen una alergia o que tienen problemas de gastritis o incluso patologías renales, pues se puede usar el clopidogrel. A continuación, les voy a presentar sobre todo lo que son los nuevos anticoagulantes orales. Tenemos primero al rivaroxaban. Este es un inhibidor directo del factor 10A, 10 activo. Lo que hace, se ha visto mucho que previene lo que es la tromboembolia venosa, ¿no es cierto? Después de, sobre todo en lo que son fracturas, ¿no? Tipo de reemplazo, lo que es cadera y lo que es también rodilla. Reduce mucho lo que es la trombosis venosa profunda sintomática, al menos del 50%. Puede tener una tendencia de sangrado y hemorragia que requiere algún tipo de reintervención. Se ha visto que la enoxaparina o la heparina de bajo peso molecular es más segura que el rivaroxaban
a pesar de la inconveniencia de la administración subcutánea, ¿no? Entonces, y también, pues, según un estudio que se llama RECORD, se ha visto que puede haber cierto tipo de alteración en el valor de los niveles de hemoglobina postquirúrgica versus la prequirúrgica. Entonces, lo que es rivaroxaban, ¿no es cierto?, más se va a usar para lo que es anticoagulación, también en lo que es la tromboembolia pulmonar y en eventos de trombosis venosa profunda, que también se usa muy bien. El dabigatran, en cambio, este es un inhibidor directo de la trombina. La FDA en el 2010 lo aprobó para la prevención de eventos cerebrovasculares en fibrilación auricular y la Agencia Europea y Canadiense han otorgado autorización de comercializarlo para la prevención de tromboembolia, de trombosis venosa profunda en lo que es artroplasia de cadera y de rodilla. Se ha visto que si se administra 220 miligramos, pues esto no demuestra o excluye una diferencia en el número de las tromboembolias, pero 150 miligramos sí reduce la trombosis venosa profunda asintomática, algo menor en comparación a lo que es la enoxaparina. Similar a la enoxaparina o a la heparina de bajo peso molecular en términos de eficacia y propensión a causar hemorragia, con base en evidencia de calidad moderada, la mayor experiencia se ha tenido pues con la heparina de bajo peso molecular. Entonces, como ustedes pueden ver, el dabigatran también se puede usar en los pacientes, ¿no? Pero lo que más se usa en la parte de cardiología es el apixaban. Este es un inhibidor directo del factor también 10 activo. Se ha visto que reduce la trombosis venosa profunda sintomática casi en un 60% y parece tener poco o ningún efecto sobre una hemorragia no fatal mayor o una hemorragia que requiera reintervenciones en comparación a la enoxaparina. Sin embargo, similar a los dos ensayos principales del rivaroxaban, se calculó un descenso en el nivel de hemoglobina en comparación con el postoperatorio en lugar del valor de referencia preoperatorio, ¿no es cierto? Entonces, esto es bastante importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si toma un paciente este tipo de anticoagulantes, luego van a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué bajó tanto la hemoglobina? Entonces ya sabemos que estos medicamentos pueden tener cierta afección. Y el apixaban es uno de los que más se utiliza en lo que es fibrilación auricular. ¿Cuáles van a ser los principales efectos secundarios del tratamiento anticoagulante? La principal complicación definitivamente es la hemorragia y puede presentarse de forma espontánea o asociada a alguna otra patología y ser tanto interna como externa. En caso de que la hemorragia sea discreta, bastará con reajustar la dosis de anticoagulante según el valor del INR en el caso de que tome warfarina y realizar un seguimiento del paciente. Si se trata de una hemorragia que ya sea de mayor proporción, se debe suspender definitivamente la anticoagulación y se administrará vitamina K por vía endovenosa. Entonces, aquí es muy importante que ustedes conozcan que en lo que es la warfarina, ¿no es cierto? Sí se puede administrar la dosis de vitamina K y se va a corregir. Por eso se piensa y son más seguros los nuevos anticoagulantes, ¿no es cierto? Como el apixaban o también el rivaroxaban, que es lo que más se usa en la parte cardiológica. Pero aquí hay que tomar en cuenta también su costo, porque los nuevos anticoagulantes orales aquí en el Ecuador está oscilando entre $3 a más cada tableta. Entonces hay que tener pues un compromiso con cada paciente para garantizar que tenga una adherencia al tratamiento. ¿Qué se va a hacer en ciertas situaciones especiales? Pacientes con tratamiento anticoagulante que deban someterse a cirugía programada o extracciones dentales deben acudir, ¿no es cierto?, al hematólogo o, bueno, al médico que le está llevando lo que es el control del INR para ver que no esté demasiado pasado, ¿no es cierto?, y vaya a tener más riesgo de sangrado.
y también en aquellos pacientes tratados con antiagregantes que deban someterse a algún tipo de cirugía programada no cardíaca, se recomienda suprimir el tratamiento al menos 7 días antes, porque es el tiempo en el que el cuerpo, ¿no es cierto?, ya no tiene efecto el último clopidogrel que se haya tomado. Ahora vamos a ir a revisar lo que son los cuidados paliativos en la cardiología. Pero bien, hay que tomar en cuenta y primero saber qué son los cuidados paliativos. La atención en cuidado paliativo se ha ampliado en los últimos años para incluir a pacientes que tengan enfermedades de estado avanzado. Aunque la insuficiencia cardíaca tiene un mal pronóstico, en realidad muy pocos pacientes participan en programas de cuidados paliativos debido a la falta de integración de estos cuidados en el tratamiento de lo que es la insuficiencia cardíaca y su impredecible trayectoria clínica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué todos los pacientes deberían ser manejados de manera integral? Porque si hay algún médico clínico, ¿no es cierto?, que solo está viendo que el paciente se mejore y todo, y no ve ese aspecto integral que vemos en lo que es la geriatría, pues el paciente incluso puede estar sufriendo y no recibir cuidado paliativo a tiempo. Actualmente, los marcadores pronósticos de la insuficiencia cardíaca están muy enfocados en la enfermedad cardíaca y tienen limitaciones importantes, puesto que no incluyen la multimorbilidad u otros parámetros, tanto como la dependencia o la fragilidad, pero eso ustedes ahora ya lo conocen. Los cuidados paliativos implican dar apoyo a las necesidades físicas, emocionales y espirituales de los pacientes y sus familiares y no se limitan solo a prestar cuidados al final de la vida. Entonces, esto hay que quitar un poco del aprendizaje que ustedes hayan tenido, es decir, cuidado paliativo igual o se traduce en muerte, eso no es así, ¿no? Entonces, los cuidados paliativos son tempranos, es decir, son agudos, son crónicos. Aquel paciente que empiece, por ejemplo, a tener ya ser refractario a su tratamiento en una insuficiencia cardíaca con los diuréticos y que tenga además una fracción de eyección, yo que sé, del 20%, nosotros ya debemos hablar con el paciente, hablar con esos familiares, decir que ese corazón pues ya está en muy mala condición y que ahora lo que vamos a hacer es cuidado paliativo, es decir, que ya limitamos esfuerzos, que si el paciente tiene un infarto en ese rato, o una parada cardíaca, ya no le vamos a estar reanimando, no le vamos a poner medicamentos con vasoactivo, no le vamos a llevar a la terapia intensiva, porque es un paciente que ya no va a mejorar con más tratamiento. Entonces, eso se llama encarnizamiento terapéutico, seguir haciendo millón cosas, aún sabiendo que el paciente se va a morir. Entonces, para eso se crearon los cuidados paliativos. Existen muchas barreras. Primero, que involucra mucho tiempo, ¿no? Entonces, al médico le toca hablar y hablar, a explicar al paciente de qué se tratan. Primerito los cuidados paliativos, porque tampoco son muy comunes y el paciente ni el familiar los ha escuchado antes. También el miedo que pueden tener ciertos profesionales, ¿no es cierto? Ya a lo que es el acompañamiento final de vida. También falta de privacidad, ya que no en todos los hospitales van a tener pues un consultorio o algo para tener todo este tiempo de abordar al paciente. Puede existir muchos conflictos en lo que es, por ejemplo, sobre todo el servicio de emergencia y los cuidados paliativos, porque en la emergencia, claro, si llega un paciente con insuficiencia cardíaca que ya ha venido cada vez al mes, ¿no es cierto? Se dice que aquella patología, cualquier enfermedad que sea, que visite la emergencia más de 3 veces al año, sabemos que ya ese paciente es candidato a cuidado paliativo. ¿Por qué? Porque se nos está descompensando muy seguido, ¿no? Entonces ya estamos teniendo algo de refractariedad a lo que es el tratamiento. Y definitivamente una de las barreras más importantes es la falta de experiencia y de conocimientos. Primero, porque no todo el personal de salud se le da cuidado paliativo en lo que es su malla curricular y pues tampoco existe mucha experiencia en este abordaje. No crean que es un abordaje tampoco muy fácil. Bueno, yo en mi hospital, pues estoy encargada de lo que es el área de cuidado paliativo. Entonces, a uno va poco a poco avanzando y ganando experiencia en lo que es este tema de abordar a los pacientes, porque uno como médico o como personal de salud
pues está con el chip de que vamos a salvar todas las vidas, pero en algún punto nosotros debemos reconocer nuestras limitaciones y decir, bueno, con este paciente hasta aquí vamos a llegar, no porque yo diga o yo me invento, sino porque ya vamos a ver más adelante las escalas en las que nos vamos a apoyar y decir, hasta aquí llegamos, ¿no es cierto, señor paciente? Hasta aquí llegamos familiares, no podemos hacer más ni aquí ni en ninguna parte del mundo lastimosamente, ¿no? Este es el instrumento que más se utiliza en los cuidados paliativos, es el instrumento NECPAL. Existen algunas versiones, sin embargo, yo les he traído esta para que ustedes vean básicamente algunos de los puntos que abordamos hace un ratito, que van a ser los temas de dependencia, ¿no? El paciente es dependiente de terceras personas, ya no hace nada, está con dismovilidad larvada, bueno, esa es la forma de decir que está postrado, o si tiene algún síndrome geriátrico, ¿no? Igual en todo esto es todo una ciencia, hay que ir detallando cada cosa para ya decir que nuestro paciente tiene un declive funcional y que ya pues no vamos a poder hacer mayor cosa. ¿Con qué empieza este instrumento o pregunta? Dependiendo de su paciente, nosotros le llamamos la pregunta sorpresa. Entonces, digamos, yo les voy a poner un ejemplo de un paciente. Bueno, en lo que es la cardiología no existe mucha enfermedad tumoral, ¿no? Como un cáncer que dé metástasis, bueno, existen algunos, pero son muy raros, pero lo que más tenemos de ejemplo es la insuficiencia cardíaca. Entonces, si ustedes tienen una persona, digamos, de unos 90 años que tiene una insuficiencia cardíaca grado 4, ¿no es cierto? Que ya el paciente está usando oxígeno, que además está con un montón, con 3 o 4 diuréticos y a pesar de eso sigue con exceso de líquido, con edema de miembros inferiores, sigue con su derrame pleural, ya no hace efecto, está hipotenso, con una fracción de eyección del 25%, por ejemplo. Ese ya es un paciente que ustedes dicen, a ver, vamos a hacernos la primera pregunta. ¿Les sorprendería que este paciente muriese a lo largo del próximo año? Entonces ustedes dicen, no, a mí no me sorprendería porque este señor está muy malito, ¿no es cierto?, del corazón, el tratamiento ya no funciona, aparte ya no hace muchas actividades, ya le dan de comer yo que sé en la boca, ya no se baña solo, ya no camina. Entonces todo eso nos dice, ay, entonces uno sí puede esperar que este paciente fallezca, o sea, no me sorprendería porque está en muy malas condiciones. Y de ahí pues vamos avanzando, ¿no es cierto?, a las otras enfermedades. Entonces, esto, como les dije, era básicamente para que ustedes vean que aquí en ninguna parte nos dicen la edad, ¿no? Sino la funcionalidad. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos algunas escalas, que esto ya es muy específico de la geriatría, en donde es ver la escala de Bartel, que son 10 puntos para ver si el paciente es o no independiente. Eso básicamente. Acá, en cambio, también les he presentado lo que estamos haciendo énfasis a las enfermedades cardíacas. Entonces, ¿cuándo nosotros pensaríamos que ya es una enfermedad avanzada y que el paciente debe ir al programa de cuidado paliativo? Primero, si tiene ya disnea de reposo, ¿no es cierto?, de mínimo esfuerzo, o sea, es decir, que el paciente ni siquiera puede incorporarse, por ejemplo, de la silla o de la cama y que el paciente además ya no pueda ni vestirse, ¿no es cierto?, ni ponerse las medias porque ya tiene una disnea importante. También que esté confinado al domicilio, ¿no es cierto?, que ya no salga para nada, como les dije yo, que esté postrado con una limitación en la marcha, que ya no camina ni al baño, que tenga criterios también de lo que son insuficiencia cardíaca, sobre todo si es un NIJA 3 o NIJA 4, con una enfermedad valvular severa que no sea quirúrgica o una enfermedad coronaria que ya no sea tributario de una revascularización. Que en el ecocardiograma tengamos una fracción de eyección menor del 30% o que tenga una hipertensión pulmonar severa con una PAP mayor de 60, que tenga ya una insuficiencia renal asociada con una tasa de filtrado glomerular menor a 30. ¿Esto a qué hacemos referencia? Recuerden lo que yo les decía, es un síndrome cardiorrenal. Como el riñón ya no funciona, no late bien, no va la suficiente sangre, pues empiezan a sufrir otros órganos diana, en este caso el riñón. Entonces también ya se suma una enfermedad renal crónica.
Y también, pues, que el paciente tenga otras alteraciones en lo que son los electrolitos, como por ejemplo que tenga hiponatremia, o sea, todo el tiempo esté el sodio bajo. Por eso yo también les decía, ¿no es cierto?, en lo que es la hipertensión, cuidado con los adultos mayores, a ellos no se les debe quitar la sal totalmente. Entonces, esto es en la parte cardíaca y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, a echar un ojito. Aquí miren, hay una enfermedad también oncológica, ¿no es cierto?, enfermedad pulmonar y también tenemos a las demencias. Entonces existen varias enfermedades que ya nos dice, hey, esto es un signo de alerta. Este paciente con estas características ya se le debería ir hablando de los cuidados paliativos. Es decir, vamos a llegar a un punto en el que ya no vamos a poder hacer nada más por ese paciente. Pero tampoco quiero que ustedes me comprendan como que antes se usaba mucho el término ya está desahuciado, o sea, no hay nada que hacer y hay que llevarle a la casa que muera, no tampoco. Entonces los cuidados paliativos lo que hacen es justamente tener este equipo multidisciplinario. ¿Para qué? Para manejar el dolor. Hay cosas importantísimas que es manejo del dolor, manejo de asfixia, que el paciente no esté angustiado y bueno, un montón de otros síntomas dependiendo de cada una de las enfermedades, pero eso es lo más importante en el paciente, que no tenga sufrimiento, que tenga una muerte digna. Y para eso es pues importante ver qué pacientes ya les podemos, ¿no es cierto?, ingresar en este programa y también que tengan el apoyo de lo que es el departamento de psicología para, ¿no es cierto?, ir ya en lo que es una terapia de duelo. Entonces, eso es justo lo que se hace en los cuidados paliativos. Aquí les he colocado para que vean esta necesidad de cuidado paliativo en insuficiencia cardíaca. Es igual el estudio multicéntrico utilizando el cuestionario de NECPAL. Entonces aquí lo que ellos hicieron, ¿no es cierto?, es ver aquellos pacientes que tenían insuficiencia cardíaca. Fueron como 9,000 pacientes aproximadamente y les fueron haciendo la escala de NECPAL y dijeron, bueno, de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿a quién mismo es que le ponemos en atención paliativa? Y en conclusión de este estudio, ellos sacaron lo siguiente. La elevada prevalencia observada en este estudio con respecto a la necesidad de recibir cuidado paliativo indica que debería implementarse un enfoque paliativo en las unidades de insuficiencia cardíaca multidisciplinarias para mejorar la atención en la insuficiencia cardíaca y que la evaluación de tales pacientes debería incluir elementos como la comorbilidad, marcadores funcionales, nutricionales y fragilidad, más allá de los factores pronósticos de la insuficiencia cardíaca clásicos. Entonces ahora se hace, ¿no es cierto?, un abordaje más multidisciplinar, en la que ya no solo estará el cardiólogo, el médico internista, sino pues también ya participa el nutricionista, el geriatra, muchas otras personas para hacer estos comités, ¿no? Y para definir a quién se le va ya a poner en el plan de cuidado paliativo. Ya para finalizar, vamos a ver lo que es la cardiología 3.0, que es la medicina personalizada, las nuevas herramientas para el diagnóstico. ¿A qué hace referencia esto de la cardiología 3.0? Pues todo está basado en la web. La web sabemos que hay 1.0, 2.0, 3, 4 y ahorita estamos ya en la 5. Entonces, ¿a qué hace referencia esto, no? En lo que es el tema de la tecnología, pues una web, por ejemplo, 1.0 quiere decir una web estática en donde ustedes solo van, consultan algo y ya está, ¿no? Incluso en la 2.0 también no tiene nada de interacción, es como antes, no sé si ustedes se acordarán, había la Encarta, ¿no? Entonces en las computadoras uno iba y solo consultaba ahí y nada más. En cambio, eso sería en Encarta es 1.0, o sea que ya está ahí estático, no hay ningún tipo de interacción. La 2.0 ya va un poquito más adelante, ya tiene algo de interacción, si bien no en tiempo real, pero puede ser una interacción asincrónica. Y en cambio, la cardiología, o sea, ya en lo que es la web 3.0, sumando la cardiología, esta ya nos habla de una web ubicuita. ¿Qué quiere decir esto? En cualquier lugar, en cualquier momento, o sea, que no hace falta que el médico esté ahí con el paciente en el hospital, que el paciente vaya a verle al médico para que le revise el electrocardiograma, para que le vea la frecuencia, para que vea si pasó alguna cosa, ¿no es cierto? Sino que ya con este tipo de medicina podemos saber.
aunque esté lejos en nuestro paciente, ya el médico va a ir revisando qué ha pasado en la frecuencia, en el ritmo, ver cómo está una ablación o cómo está algún dispositivo especial. Entonces, eso habla de la cardiología 3.0, de la web 3.0. Las nuevas tecnologías aplicadas a la cardiología ocupan un lugar destacado en todas las reuniones científicas. Aquí lo que les he puesto y me ha parecido bastante interesante es esta nota que es la SEC, en donde nos dice cardiología 3.0. Las nuevas tecnologías en cardiología revolucionarán el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Entonces aquí voy a permitirme leer lo que dicen los expertos, ¿no es cierto?, en estos consensos que han tenido. Dicen, mire, la evolución que ha experimentado las técnicas tanto de diagnóstico como de tratamiento en los últimos 25 años, ha sido espectacular. Desde los primeros marcapasos o las pioneras intervenciones con catéter, asegura uno de los cardiólogos, en este caso el doctor Esteban López de Sá, que es el secretario de la Sociedad Española de Cardiología. Hemos asistido a una auténtica revolución en el desarrollo de las técnicas de imagen cardiovascular. El corazón es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano, al que además es muy complicado acceder y visualizar, dada la posición en la que éste se encuentra. Las modernas técnicas de imagen nos permiten conocer la anatomía del corazón y cómo está funcionando, aportando una serie de ventajas fundamentales a la hora de diagnosticar y de aplicar el tratamiento adecuado, asegura el doctor López de Sá. En este sentido, las líneas de investigación futuras pasan por un desarrollo de las técnicas de diagnóstico antes de que el paciente desarrolle la enfermedad, procedimientos no invasivos e implementación de técnicas de imagen de última generación como los nuevos TACs. Entonces, aquí lo más rescatable fue el Holter implantable. El Holter implantable es un dispositivo de diagnóstico del tamaño de un pendrive a través del cual se detectan los impulsos cardíacos mediante electrodos las 24 horas del día. Se realiza una pequeña intervención para implantar este pequeño aparato bajo la piel del paciente, el cual podrá vivir con él durante 3 años sin necesidad de una extracción. Entonces, imagínense, esto está tan conectado que el médico, ¿no es cierto?, a cualquier hora le puede ver si el paciente dice siento una palpitación o algo me está pasando. Entonces, en ese instante, en cualquier momento, en cualquier lugar, el médico ya revisa, ¿no es cierto?, todo lo que es el electrocardiograma en ese momento. También se habla de la teleasistencia. Esta es una tendencia que desde hace relativamente poco tiempo está revolucionando el seguimiento y tratamiento del paciente cardíaco. Los nuevos dispositivos, como por ejemplo la nueva generación de desfibriladores automáticos implantables, permiten establecer un control remoto de los pacientes. Antes, este tenía que trasladarse a la consulta cada 3 o 6 meses para hacerle una revisión. Gracias a este sistema, solo tiene que acudir al centro hospitalario si se produjera algún tipo de incidente. En relación a lo que es la ablación con catéter, las nuevas tecnologías han evolucionado hacia sistemas que actúan como GPS cardíacos. Gracias a estos sistemas vemos representada en la pantalla de un ordenador la posición espacial de los catéteres. Esto nos ofrece una visión en 3D y son capaces de reproducir un molde de la cavidad cardíaca que estamos explorando. Así pueden determinar exactamente dónde van a colocar los catéteres para proceder finalmente a la ablación. Y a continuación vamos a ver este video que es de la Sociedad Valenciana de Cardiología, en donde ya le empiezan a llamar a este programa Cardioconsultas 3.0. Vamos a revisar. La Sociedad Valenciana de Cardiología tiene el gusto de presentaros el proyecto Cardioconsultas 3.0.
Como todos ustedes saben, la atención primaria es la primera pieza del engranaje del sistema sanitario que atiende las enfermedades cardiovasculares. Pero existe una necesidad de mejorar la relación e interacción con cardiología ante una población cada vez más informada y con mayores demandas. Necesitamos también una utilización racional de los recursos, estableciendo unos criterios de derivación y seguimiento y sobre todo por la situación en la que nos encontramos actualmente. Como todos ustedes saben, existen distintas rutas asistenciales y documentos de gran interés científico, pero que son muy exhaustivos y muchas veces son unidireccionales. Son tan exhaustivos que a veces se quedan en el cajón de los despachos. Por tanto, nace un proyecto que es iniciativa de la Sociedad Valenciana de Cardiología y cuyo objetivo es la creación de un programa de formación interactivo para atención primaria sobre los temas más frecuentes de derivación. El proyecto contará con la creación de una plataforma web con una serie de píldoras de vídeos sobre esos temas, un foro de discusión con respuesta inmediata, por lo que llamamos unos cardiólogos de guardia, un informe de preguntas más frecuentes y un podcast con el resultado de toda esta interacción. Los temas de las píldoras que vamos a generar son muy variados, desde cuándo derivar un paciente con disnea con dolor torácico o con palpitaciones, cómo manejar la isquemia crónica, cómo manejar la antiagregación, la anticoagulación de fibrilación auricular, las bradiarritmias, taquiarritmias, factores de riesgo, prevención secundaria, fundamentalmente diabetes y dislipemia, uso de fármacos más específicos de cardiología, como por ejemplo sacubitril/valsartán, el manejo de la congestión por parte de atención primaria y cuándo derivar a cardiología, cuándo derivar un paciente con sospecha de valvulopatía a cardiología o cómo manejar el paciente con una valvulopatía conocida. Para ello se generarán estas píldoras, que son una serie de recomendaciones de cuándo derivar y cómo actuar, y que se publicitarán y se publicarán en la página web de la sociedad y en nuestro canal de YouTube. Aquí vemos algunos ejemplos y que podrán ver ustedes en este momento en nuestro canal. Posteriormente a la publicación de esas píldoras, como sabemos que todos los pacientes no van a estar representados y algunas cosas se nos van a salir de esta generalización, habrá un foro de discusión en el cual los médicos de atención primaria como los cardiólogos podrán interactuar para tomar otra serie de decisiones sobre otros pacientes que no estén incluidos en estos criterios generales de derivación, y para ello serán respondidos por unos cardiólogos que llamaremos cardiólogos de guardia en menos de 24 horas. Si esas preguntas son muy frecuentes, haremos una hoja de preguntas frecuentes en las cuales se responderán la mayor parte de las preguntas que se vayan generando. Y por último, con el resultado de toda esta interacción, tanto por parte de atención primaria como por parte de cardiología, se generará una serie de podcasts que darán solución a estos temas considerados. Por tanto, todo este material digital se irá difundiendo a través de mailing a nuestros socios, tanto de la Sociedad Valenciana de Cardiología como los socios de la Sociedad de Atención Primaria, también en una página web específica, redes sociales como Twitter, Instagram, la página web propia de la Sociedad Valenciana de Cardiología y podcast de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Todo esto está avalado tanto por nuestra sociedad como la Sociedad de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN, y por tanto, para mí es un placer presentarles este proyecto de Cardioconsultas 3.0. Muchas gracias. Bueno, no sé si tienen algún tipo de preguntas para poderlas resolver en este tiempo. Creo que todo ha quedado bastante claro, han sido cosas muy innovadoras que ustedes pues tal vez no las conocían y pues ahora se ha podido profundizar un poquito en este curso. Bueno, entonces, si no tenemos ningún tipo
de pregunta. Ha sido un gusto pues haberles acompañado en todas estas sesiones del curso de capacitación. Igual estoy a las órdenes, cualquier cosa, y pues ha sido igual un gusto y espero que hayan aprendido muchísimo. Yo ya me despido, pues sé que mañana se acaba ya todo lo que es la capacitación y muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. A los participantes les pido que esperemos un ratito hasta que ingrese Sheila García para que les den un poco de indicaciones de la prueba que se va a realizar.
Buenas noches. No sé si me pueden escuchar. Gadiel me comenta si me puedes escuchar. Sí, sí se te escucha. Ya, muchas gracias. Mil disculpas. Tuve un pequeño inconveniente con la salida de audio. Quería comentarles. El día de mañana terminamos ya la capacitación. Como ustedes saben, las tareas tenían que entregarlas hasta el día sábado. Las tareas valen cada una un punto y el examen es sobre 8 puntos. 8 puntos más 2, hacemos los 10 puntos. Con 7 aprueban. Si ustedes tienen la suerte de sacar 8 en la prueba, pueden evitar incluso hacer las tareas, pero todo depende del promedio que ustedes quieran obtener, ¿no? Entonces, es 8 puntos la prueba, 2 puntos las tareas. El día de mañana, una vez finalicemos la capacitación por el grupo, le vamos a compartir el link de la prueba, que igual es en línea, ¿no? Tienen una sola oportunidad para responderla. Tienen desde el día de mañana, que es martes, hasta el miércoles al mediodía para ustedes enviar la prueba. Una vez que ustedes respondan todas las preguntas, que son 10, y presionen el botón enviar, ya no pueden modificar. Tienen este periodo de tiempo, del miércoles hasta el mediodía, para ustedes enviar la prueba, porque algunas personas que participan en la capacitación están con horarios un poco complicados, entonces se les permite que ustedes puedan tener ese periodo de tiempo. Nosotros, luego de que ustedes rindan la capacitación, esperamos terminar con todos nuestros asuntos para poder emitir los certificados el próximo lunes. Entonces, mañana les enviamos el link. Las personas que tenían pendientes las tareas, incluso hasta hoy las recibimos. Y si ustedes tienen alguna duda, nos escriben por el chat de WhatsApp en la empresa, no hay ningún problema. Eso es lo único que quería comentarles. A ver, dice, ¿cuánto tiempo dura la prueba? La prueba, cuando ustedes la abren, no tienen ningún límite de tiempo. Lo que ustedes tienen tiempo es en el momento que tienen que enviarla, que es hasta el miércoles del mediodía. Necesitamos nosotros, como estamos retrasados con 2 días, enviar lo más pronto posible las notas de pruebas y de tareas en este caso. Entonces no hay un límite de tiempo mientras ustedes abren la prueba, sino un límite de tiempo para entregarlas, que sería el miércoles al mediodía. No sé si tienen tal vez otra pregunta. A ver. Eso nada más. Entonces se les envía por link. La prueba es con respuestas objetivas, una sola respuesta. Entonces eso nada más. Muchísimas gracias y estamos en contacto.